¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Aquí su profesor José Manuel Martín Coronado. Am, Hay un tema en eViews que para quienes recién se están iniciando en el programa puede ser un poquito más difícil o mejor dicho menos intuitivo que en el caso de Stata u otros programas. Y es que eViews trabaja con una sistemática diferente o aparentemente diferente que es el famoso work file, que es archivo de trabajo en inglés. Entonces, este archivo work file em, va a almacenar los diversos objetos que yo cree con mis comandos o con mis acciones. Voy a crear una serie de tiempo, voy a crear un escalar, voy a crear un modelo, una ecuación, voy a crear diversos objetos. Entonces, esos objetos van a quedar grabados en el Word file. Sin embargo, no va a quedar grabado en el Word file las acciones, los comandos, los clics, todo lo que yo haya hecho para obtener esos modelos, esos objetos, para crear esos objetos. Eso es un poco complicado a veces porque aquellos que usan eViews de la manera manual, es decir, con clics, etcétera, no hay manera que podamos registrar ese acto y podamos recordarlo. Salvo que hagamos un montón de pantallazos, ¿no? Print screen, vamos a mudar para cada clic que hagamos, ¿no? Y con los menús, pero saldría un montón, saldría enorme, ¿no? Y eso a veces se ve en algunos libros, ¿no? Que hacen bastantes capturas de pantalla. ¿Ya? Esas capturas de pantalla, pues, no es la manera más didáctica posible, ¿correcto? Y una manera alternativa es, que hemos visto, hacer un video de los clics que uno hace. Lo cual también está mal porque así como el anterior, es el método antiguo, el método del siglo anterior. En un siglo más moderno tenemos que actualizarnos y estar a la vanguardia con el método del código. El método del código no es otra cosa que un conjunto de comandos que van a generar los objetos que yo voy a tener en mi Word file. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo abro este Word file, digamos, cualquiera. Entonces lo veo y veo que tiene objetos, ¿no? Tiene objetos, pero no sé cómo los he creado. ¿Cómo he creado esta variable de salarios? No lo sé, ¿no es cierto? No sé, a buenas a primeras no lo sé. Ahora hay una trampita, y creo que lo pueden ver, que cuando uno abre la variable va a encontrar un comentario acá, y a veces ese comentario es la manera que yo hallé el parámetro, o la variable, ¿no? Por ejemplo, está acá la tuve de pensión, esta edad la tuve de esta función, ¿no? O sea, te da una información, un poco mínima, pero te da algo. Pero en general no tengo la forma de que cree estos archivos. Entonces, para eso nosotros usamos este archivo que se llama PRG. Pueden ver que son diferentes. WF1, que es lo que vemos acá, esta especie de pantallita, ventanita, con unas lengüetas, ¿no? Con unas hojas. Y dice aquí claramente workfile. El workfile entonces almacena elementos, objetos. Mientras que el PRG va a almacenar un programa, que es un conjunto de códigos. Pueden ver, acá hay un montón de códigos, ¿no? Un montón de códigos que tratan de representar lo que yo hice para obtener esta información. Esta información sale de todos estos códigos. Se ve pesado, yo lo sé, pero poco a poco iremos aprendiendo en cómo lograrlo de una manera más óptima. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, perfecto, ¿cómo es que creo este archivo PRG y cómo es que lo guardo? Que es lo básico en informática, ¿no? Crear un archivo y guardarlo, ¿no? Eso es lo básico en informática y si sabemos usar un bloc de notas, pues sabemos trabajar con un PRG, ¿no? Sabemos trabajar con Word, sabemos trabajar con PRG. Entonces, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto también porque no necesito. Me voy a menú File, New, y acá vemos que hay dos opciones. Workfile, que es la que ya conocemos, y Program, ¿correcto? Entonces vamos a darle clic no en Workfile, porque si damos clic en Workfile tenemos que definir cuál va a ser el Workfile, y no quiero hacerlo así, yo quiero que el programa me lo defina. Entonces vamos a crear el programa, Program. Y pueden ver que es básicamente un bloc de notas, ¿no? Una pantalla, una ventanita con un fondo blanco y que me permite escribir cosas. Es como un bloc de notas, básicamente.
¿ya? Pero este bloc de notas sí me va a permitir crear diversas cosas. Entonces vamos a crear un Word file. Word file create. U de que no tiene ningún tipo de observación de tiempo o de espacio, simplemente es una observación. Quiero que sea de 1 a 10. Puedo poner de 1 a 10 o puedo poner 10. 10 observaciones. Y voy a salvarlo, ¿no? Pero ¿qué cosa he salvado? He salvado el Word file. No he salvado el programa. Entonces voy a correr mi programa. El botoncito de Run, ¿lo viste? Está acá, con Run. Ok. Y va a correr el programa. Ya lo corrió. Y ha creado un Word file. ¿Correcto? Pero el Word file no tiene nombre, ¿no? Y solamente hay dos elementos, claro, porque no he creado nada más, ¿correcto? Para darle nombre al Word file tengo que ponerle un nombre, vale la redundancia, entonces le ponemos mi archivo, wf1, ¿correcto? Y ahora vuelvo a poner run, y ahí está. Entonces mi archivo wf1 se ha grabado en mi computadora, porque he puesto save, save quiere decir grabar, salvar, pero la pregunta es ¿dónde? Entonces tengo dos opciones para saber dónde se ha creado. Al costado de la palabra mi archivo aparece toda la ruta. ¿Ven la ruta? La ruta informática básica es muy importante. ¿Qué es la ruta? La ruta es el directorio o el conjunto, directorio, subdirectorio de la carpeta donde está, específica donde está. Ruta, directorio, carpeta, eso tienen que saber. Es muy importante informática básica. Entonces acá está mi ruta, es decir, en qué directorio, en qué carpeta, subcarpeta y subcarpeta está mi archivo. Entonces si yo voy a C, usuarios, José Manuel, downloads, encuentro mi archivo .wf1. Perfecto. Pero regresando a la discusión inicial, esto solamente me graba mi Word file. Entonces, no graba lo que yo he hecho en el Word file. Ahorita no he hecho nada, pero, por ejemplo, vamos a crear una variable. Series es igual a Y es igual a 10 y escalar X es igual a OA es igual a 4. Entonces, vuelvo a correr mi código y ahí está. Apareció otro Word file, claro, porque yo le he dicho a mi programa que cree un Word file. Entonces, si hay uno creado, no le importa. Estoy creando un segundo. El primero no me interesa, lo voy a borrar. Ya está. Entonces ya se creó mi Word file, ya creé dos elementos. La variable Y, que solamente tiene un valor que se llama 10, y la variable, o el escalar A, que es una constante. Escalar o constante es lo mismo. Escalar 4. ¿Ya? Está. Y ya se grabó también nuevamente porque está en WF1 mi archivo. ¿Sí? Entonces ya está grabado. Pero reitero, no está grabado este programa. ¿Y cómo me doy cuenta que no está grabado este programa? Porque acá dice programa, dos puntos, untitled. ¿Qué quiere decir untitled? Que no tiene título. Que no tiene título, no tiene nombre. Y aquí, contrario un poco a la biología, si no tiene nombre, no ha nacido. Si un archivo no tiene nombre, no ha nacido. Esto a veces no pasa con Word o con blog de notas porque el programa de Windows te asigna un nombre que se llama nuevo documento, nuevo archivo de texto, ¿no? No sé si les ha pasado. ¿Sí? Entonces, pero en el caso de Views, cuando no tiene nombre, generalmente no existe. En la gran mayoría de casos no existe el archivo. Y si no existe el archivo, no se ha creado, no se ha guardado, mejor dicho, no tiene un nombre asignado. Hay que asignarle un nombre. El programa. Pero lo malo, podríamos intentar que el programa se grabe a sí mismo, sí, pero vamos a hacerlo de manera manual porque es lo más fácil. ¿Qué es? Pongo save o save as. Aquellos que ya saben computación sabrán que hay una diferencia entre save y save as. ¿Cuál es? Que save y save as son iguales cuando es la primera vez que uno graba. Pero cuando es la segunda, tercera o cuarta vez que uno graba, el save as te permite grabarlo con otro nombre, mientras que el save chanca o sobrescribe o graba encima del nombre del archivo que ya existía, ¿no? Save permite sobreescribir y save as permite crear un nuevo archivo, ¿no? Esto a veces es útil para crear copias nuevas de un archivo sin perder el anterior, ¿no? Entonces ahorita es irrelevante cualquiera de los dos, así que voy a poner save. Y me va a mandar la carpeta en la que estaba trabajando, que es la de downloads, y le voy a poner mi archivo .png. .prg, .wf1, ¿cómo se llaman en computación? Extensiones.
No tiene nada que ver con un tema diferente, ¿no? Son extensiones. Son extensiones de los archivos. Algunas computadoras y algunos usuarios que recién usan su computadora o no han cambiado las configuraciones, no pueden visualizar las extensiones de sus archivos. Todos los archivos son igualitos, no tienen extensión. Lo único que cambia es el iconito de cada archivo, ¿no? El iconito de views, el iconito de Chrome, ¿no? Y así, cada iconito. Cada iconito es diferente, ¿correcto? Eso puede pasar, pero lo mejor es que su computadora sí permita observar las extensiones. Eso lo podemos ver en una sesión de computación básica, si quieren, que estamos pensando aperturar ese curso, para que ustedes controlen las extensiones de sus archivos, ¿ya? Porque es básico para cualquier trabajo en econometría, en cualquier paquete o software econométrico que usen, es necesario que sepan manejar las extensiones de los archivos, ¿no? Extensión de archivo DU, extensión de archivo ETA, extensión de archivos SMSL, PRG, W1, .r, ¿no? Data, así. Hay muchas extensiones que deben ser conocidas por los alumnos. Entonces yo, para evitarme problemas ahorita, voy a grabar o guardar esto y ya está grabado. ¿Cómo me doy cuenta que está grabado? Porque acá dice C usuario José Manuel downloads mi archivo .prg. Al igual que el otro, ¿no es cierto? Que el Word file. ¿Recuerdan? Entonces ya están ambos grabados. Pregunta, profesor, ¿pero cuál le presento a su tarea? Opción 1 me presenta los dos. Es una opción válida. Opción 2 me presenta solo el WF1, que ya ha pasado, y la opción inválida, porque como les digo, no puedo ver cómo has creado la variable Y ni cómo has creado la variable A. Pues sí lo puedo ver con este truquito, pero realmente no me sirve. Yo quiero saber claramente cómo la has creado. Entonces, lo que puedo hacer es presentar el archivo PRG. Profesor, pero si presento el archivo PRG, ¿también tengo que presentar el WF1? No, porque si usted me da el PRG, solo esto, yo simplemente aprieto en Run, Enter, y ya está. Y ya me salió el mismo archivo WF1 que usted tiene en su computadora. Súper fácil. Entonces, realmente el archivo WF1 es irrelevante para un proceso de evaluación. Lo único que me interesa es este archivo PRG, que en algunos casos puede ser útil, se verá más adelante, pero por el momento el PRG es sumamente útil y suficiente para efectos de yo saber lo que ustedes están haciendo y verificar. Además, si me permiten, para concluir, al yo correr el archivo me doy cuenta si efectivamente el código corre, porque a veces me mandan programas o W1 que no corren. Me mandan un programa que no corre, entonces está mal. O me mandan un archivo WF1 que tiene estos objetos, pero me mandan un programa que tiene otros objetos. Esto es muy importante que no cometan ese error. Por ejemplo, voy a crear un objeto manualmente, o vamos a crearlo con código. Series X es igual a Y por 2. O sea, series, perdón. Es muy importante la sintaxis. Ya. Entonces, este es el archivo WF1 que me mandan y ese es el programa que me mandan. Pero claramente no coinciden. ¿Por qué? Porque el programa me crea solamente dos objetos, la serie Y y el escalar A, mientras que el, el WF1, el Word file, me tiene esos valores y además una variable X que no está en mi programa. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a omitir el WF1, voy a crear voy a correr el código y me voy a dar cuenta de que no está la variable X que sí me han mandado en el Word file, ¿no? Entonces, eso está mal, porque la pregunta es, ¿la variable X realmente la querían hacer o se les escapó? Y si se les escapó, ¿por qué no la pusieron en el programa? ¿Qué pasó que no la pusieron en el programa? ¿No? Para efectos del programa no está la variable X, y si la variable X es importante, entonces está mal el programa. ¿Perfecto? Y una vez que termino sesión, pues cierro acá y ya está. Y ya termino. Profesor, ¿y cómo abro el archivo? Porque ya trabajé, no voy a crearlo de nuevo, profesor, ¿no? No, por supuesto, no lo va a crear de nuevo. File, pueden poner Open y Programas. Pero hay un truquito que tiene Livius que me graba los últimos archivos
que yo he utilizado recientemente, ¿no? Tanto WF1 como PRG. Entonces yo veo acá que está PRG, el más reciente. Aprieto aquí y ¡pum! Se abre la última versión. Esto es útil si es que ustedes no cambian la ubicación del archivo cuando lo guardan. Hay personas que, por ejemplo, lo guardan en descargas, pero luego no quieren que esté en descargas, entonces lo mueven a mis documentos o lo mueven a otra carpeta, ¿no? Tarea, Instituto de Econometría u otra cosa, y definitivamente se pierde, ¿no? Entonces ya no podemos usar ese truquito, ¿ya? Si ya no podemos usar ese truquito, sí tenemos que buscar manualmente el archivo, ¿no? Programas, ¿no? Vamos a tener que buscarlo en la carpeta que corresponda, ¿no? Backup, en la carpeta que corresponda. Oh, y felizmente lo encontré. Pum, doy clic y se abrió. ¿Sí? Y reitero, no necesitan abrir el WF1, basta con que abran el programa, porque con el programa yo puedo crear de nuevo el WF1. O sea, por eso la relevancia del WF1. ¿Ya? En las universidades les enseñan a trabajar con el WF1 con mucho cariño. Acá no. Acá básicamente lo que les estamos diciendo es que el WF1 es totalmente irrelevante. Lo que queremos y lo que buscamos del alumno es el PRG. Con esto espero haber aclarado algunas dudas y nos vemos en la siguiente oportunidad.